sonido me dio un poquito de feedback. Sí, sí, ok. Shalom, shalom, bendiciones para todos mis hermanos, un honor, un gusto nuevamente estar con ustedes y para todos los que nos están viendo a través de la plataforma digital, les bendigo en el nombre del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo un tema desde acá, desde Chosica, Lima, una tierra de bendición, una tierra de gracia. Anoche empezamos a compartir unas enseñanzas, vamos a estar recapitulando ahorita un poquito y posteriormente vamos a estar dando continuidad hasta que veamos que podamos estar transmitiendo, ¿ok? Cualquier inquietud usted nos puede hacer saber allí, nos escribe desde dónde nos está viendo y también alguna pregunta, alguna inquietud que usted tenga, también nos las puede dejar. Si no le contestamos durante la transmisión, lo más seguro lo hagamos mañana, porque mañana también vamos a estar compartiendo. Yo quisiera, vamos a poner en oración, vamos a estarle dando gracias al Señor, pidiéndole al Eterno que se glorifique. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permites compartir en coinonía. Entendemos y comprendemos que no podemos hacer nada sin tu presencia, que te necesitamos todos los días. Gracias por tu gracia, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que eres. Gracias, no queremos hacer nada sin ti, sin tu poder, sin tu respaldo. Toda gloria, todo honor, todo loor es y será siempre para ti. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora sí lo puedes quitar, Fernando, por completo. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Primero que nada, quiero decirles que bendición, hermano Oscar. Veo que hoy la transformación está fuerte con el cabello parado allí. Le bendiga grandemente. Primero que nada, quiero bendecirlos y animarles a que esta hambre que ustedes tienen no se detenga, que nada la apague y que nada la ofusque. ¿Saben por qué? Porque lo que ustedes tienen es algo muy poderoso, que es el deseo de aprender. ¿Sabían que no todo el mundo tiene el deseo de aprender? Y que nos encontramos con una triste realidad a nivel mundial. Yo les voy a hacer una pregunta. Si, por ejemplo, un joven de 13 años, o vamos a decir de 18 años, está en el campo de fútbol, digamos el sector donde él vive, y hay gente, observadores de equipos profesionales, y ven que el chico destaca y hace, no sé, 5 o 10 goles, lo firma para su academia de fútbol. ¿Usted cree, le hago yo la pregunta, que a pesar de los 5 o 10 goles que metió en ese momento que fue supervisado, que fue visto, a pesar de haber destacado a tal magnitud, usted cree que va a jugar en el primer juego profesional del fin de semana siguiente? No, ¿verdad? No jugaría. Fíjese que los talentos más extraordinarios de Sudamérica se los llevan para Europa. Y ellos no es que llegan sin entrenar en el primer equipo, directo a jugar. Un equipo, un juego, digamos Barcelona, Real Madrid, Manchester, Chelsea, sea cual sea el equipo, Juventus, no es que llegan, lo firman y directo a jugar el fin de semana, no. Tiene que pasar por un proceso de entrenamiento, de capacitación, de conocer a su entrenador, lo que pide su entrenador, de desarrollar su talento. Tiene que desarrollar su talento y a partir de allí ya el entrenador verá su evolución, y una vez que ve su evolución decide si lo incorpora al primer equipo o si permanece de pronto entrenando solamente en segunda para después subirlo y luego ponerlo de manera progresiva, paulatinamente, en diferentes juegos.
Entonces, si alguien destaca en el mundo espiritual en oratoria, hay algo, una materia que se llama oratoria, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad de exponer públicamente, de poderse expresar públicamente. Si alguien destaca públicamente en la oratoria, tiene una capacidad de expresarse ante un público específico, ¿le vamos de una vez a subir como predicador? Le subiríamos, digamos, esta persona acepta a Cristo y automáticamente, ¿verdad? Paz. Si alguien, por ejemplo, un día ve una visión y tiene una revelación, automática lo subimos como profeta y decimos es un profeta, es un apóstol. También tenemos que pasar por un proceso de entrenamiento. Alguien me dijo en una oportunidad, me hizo una pregunta: ¿qué se necesita para llegar a ser pastor? Los pastores se preparan, los pastores se capacitan, y mi respuesta fue obvia. Sí, los pastores se preparan, hay que prepararse para ser pastor. Primeramente se recibe un llamado y en segundo lugar debe haber un entrenamiento. Pero la realidad es la que hay. La gente recibe un llamado y automáticamente ocupa el ministerio. ¿Y qué ha traído eso? Ha traído muchos inconvenientes. Nosotros de manera bien intencionada hemos llegado a cometer este tipo de situaciones. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, el llamado. Número 2, el entrenamiento. Por eso, verlo usted acá con hambre, con deseo de aprender, eso no quiere decir que usted no va a predicar. Eso no quiere decir que si usted lo recibe, lo invitan a la radio a predicar, usted no vaya a predicar, no. Eso no quiere decir que usted no le vaya a predicar a las almas. Eso no quiere decir que usted no transmita por las redes una prédica predicándole a las familias. No, ya estamos hablando de cosas más serias, de cosas más profundas, del ocupar un ministerio como pastor, de ocupar un ministerio como apóstol, ocupar un ministerio como profeta, ocupar un ministerio como evangelista, ocupar un ministerio como maestro. Eso es diferente. Mi forma también la manera en que nosotros somos entrenados es a través del entrenamiento, la práctica, la praxis. Y parte de ese entrenamiento es haciéndolo. Amén. ¿Es así o no es así? Tenemos que hacerlo. O sea, yo tengo que expresarme en público, yo tengo que orar para ver qué es lo que Dios trata conmigo, yo tengo que estudiar la palabra. Todo eso forma parte de un entrenamiento. Pero de allí a que me llamen apóstol, de allí a que me llamen profeta, ya es otra cosa más profunda. Ayer decíamos, estuvimos leyendo el tema no me preocupe, denle un billete de $100 para que se calme. Estuvimos hablando yo quisiera que leamos nuevamente, vamos a recapitular Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Ahí está el operador Fernando. Si ve alguna pregunta durante la transmisión, nos va a ayudar. Amén. Y le pedimos nuevamente al ministro Samuel que nos haga el favor con la voz de trompeta de estar leyendo Habacuc 2:14. Ah, buenísimo. Dios bendiga al doctor abogado de San Fernando de Apure, José Gregorio. Es compañero de béisbol. Llegamos a practicar béisbol en Venezuela. Dios te bendiga grandemente, doctor, y que Dios te siga usando en nuestro país y a donde Dios también lo permita. Amén. Habacuc 2:14. Lo estuvimos leyendo ayer. Vamos a volverlo a recapitular para... Ok. Sí. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Entonces, hay una profecía
donde dice literalmente que la tierra será llena del conocimiento. Dice, será tiempo futuro. Tiempo futuro, será. No es que es o fue, sino que dice será. Ese será me habla de que no está llena del conocimiento, de que hay una situación allí. Literalmente podemos encontrar que hay una situación. Me está hablando en tiempo futuro, no está hablando en tiempo presente, sino en tiempo futuro. Y esa realidad la vemos incluso cuando el Señor dice a través del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Ahí lo podemos leer. Alguien voluntariamente, estamos repartiendo, creo que son $200 por cada lectura. 6, sí, Oseas 4, 6. Dale, profeta. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Upa. Sí, hasta ahí. ¿Qué sucede? Por una parte dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero hay una esperanza. Toda la tierra será llena del conocimiento. Aquí dice, aquí faltó, pero va a llegar un momento en que toda la tierra va a ser llena del conocimiento. Aquí hace falta, la esperanza es, la visión profética es que un día no se va a carecer de ese conocimiento. El mismo profeta Daniel, para muchos era un profeta, para otros no lo llegó a ser tanto, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Pero una de las visiones que vio, de las palabras que soltó, fue que la ciencia aumentaría en los postreros tiempos. Eso lo dijo Daniel, que la ciencia aumentaría. Hablar de ciencia es hablar de conocimiento. Hablar de ciencia, es decir, está literalmente profetizado que la ciencia y que el conocimiento va a multiplicarse y la tierra va a ser llena. Pero también está establecido en la palabra que algo que trae destrucción es la falta de conocimiento. Si hay algo que trae destrucción es la falta de capacitación, de entrenamiento. Si hay algo que nos debilita es la falta de capacitación. Yo les voy a hacer una pregunta, cualquiera me la pueden responder los jóvenes también. Kenley, ¿cuál es tu nombre, hijo? ¿Sí? Jordan. Joshua, oye, tienes un nombre profético. Bueno, Joshua, o Kenley o cualquiera de nuestros hermanos, nuestra hermana Roxana. Amén. O nuestra hermana Susan. ¿Susan o Susana? Susan, ok. Digamos, usted va manejando su auto, ¿verdad? Y usted quiere llegar, está inquieto. Usted recibió, no sé, usted tiene una urgencia, quiere llegar rápido a un lugar, al lugar donde va. Y por momento usted ve la señal que para llegar a ese lugar, si toma el desvío de la parte derecha, dice que llega en 10 kilómetros, ¿verdad? Pero si se va por la parte izquierda, llega en 20, o sea, la distancia es de 20 metros. La persona sabe de número, la que va manejando, no digo que sea usted, vamos a poner un ejemplo, pero usted se va a ubicar como que si es usted. La persona sabe de número, pero no sabe de abreviatura. Sabe de número, pero no sabe cómo se abrevia. ¿Y qué sucede? Lo que hace es comparar. Dice, si me voy por aquí, son 10. Y si me voy por aquí, son 20. Yo me voy a ir. ¿Por dónde? Si no sabe de abreviatura. Por 10. Y toma el camino de 10 porque él quiere llegar rápido. No sabe de abreviatura, pero sí sabe de número. Dice, si me voy por aquí son 10, si me voy por aquí son 20. No, yo me voy por aquí. Y se terminó tardando una eternidad. ¿Usted sabe lo que son 10 kilómetros en comparación con 20 metros? ¿Qué pasa? Mi pueblo es destruido porque le falta ¿qué? Le falta conocimiento.
Y muchas veces nosotros nos sumergimos en este río, en este mundo, en este mar de la Escritura. Y empezamos ¿a qué? A maniobrar creyendo que por la vía de acá es la correcta. Pero resulta ser que me perdí de otros beneficios por no saber los códigos que están acá impresos. Aquí hay códigos. Este es un libro codificado. La Biblia es un libro codificado. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poderlo entender, yo tengo que conocer el lenguaje de él, de ella. Tengo que conocer ese lenguaje. Tengo que conocer las fórmulas. Si usted guarda su dinero en una caja fuerte y pone una fórmula, un código, y después se olvida, ay. Para poderlo abrir necesita ¿qué? La fórmula. Y si usted quiere compartir ese dinero con alguien, ¿qué tiene que entregarle a ese alguien? La fórmula. El día que le dice, el día que yo no esté, si yo viajo, si pasa esto, lo otro, esto. Y si usted no quiere compartirlo con nadie, en el dinero no le da ¿qué? La fórmula. Aunque otros sepan que ese dinero está allí en esa caja fuerte, no pueden accesar porque no tienen ¿qué? La fórmula. Este es un libro codificado. Si nosotros creemos que la Biblia es un libro común y corriente, sabemos que no lo es, pero lo leemos de manera inconsciente como un libro común y corriente. La Biblia habla de árboles, que Adán y Eva comieron del fruto del árbol. ¿Lo tomaremos literalmente o es un código? Allí está el detalle, que si pensamos, lo leemos como un libro común, normal, de manera inconsciente, entonces nos vamos a perder la riqueza, nos vamos a ir por el de 10 kilómetros y no vamos a irnos por el de 20 metros. Me están siguiendo, ¿no? La Biblia es un libro lleno de códigos. Entonces, por eso es que el pueblo fue destruido por falta de esa capacitación. Entonces, ayer les decía que la palabra conocimiento viene del hebreo da'at, D-A-A-T, da'at. ¿Y qué quiere decir da'at? Da'at es la mezcla de sabiduría e inteligencia. Sabiduría y conocimiento. Amén. Sabiduría, conocimiento, sabiduría e inteligencia. Termina dando lo que se llama da'at. Da'at es entendimiento. Da'at es entendimiento. Por eso yo les decía ayer que usted, a medida que va avanzando y escudriñando y entendiendo, va a saber para qué nació y por qué aparentemente la vida es tan injusta. Que a veces nosotros decimos, el impío prospera, a los malos les va bien, y a la gente buena, que yo veo gente tranquila, mira. Bueno, todo eso va a traer ¿qué? Luz. Va a traer revelación, va a traer entendimiento. Vamos a saber muchas cosas una vez que tenemos un equilibrio entre lo profético y el conocimiento, entre la búsqueda espiritual y la preparación, el entrenamiento. Lamentablemente mucha gente no le gusta entrenarse, le tiene miedo al estudio, le tiene miedo a la preparación. Fíjense que yo en una oportunidad no quise estudiar, me negué a estudiar secularmente. Al día de hoy, yo estudié varias carreras y al día de hoy entiendo la importancia de estudiar, incluso secularmente. Todo en la vida nos suma, absolutamente todo nos suma a nosotros, todo. Ahora, ese conocimiento que usted ha adquirido para ser empresario, para ser comerciante, eso también le suma. Absolutamente todos los conocimientos que adquirimos nos suman, unido con la preparación espiritual. Todo suma. Por muy malo o muy bueno que consideremos que haya sido, todo suma en la vida, absolutamente todo. Nos deja una capacitación y la idea es sacar de ahí una enseñanza. Amén.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Me hago explicar a Samuel? Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos eso. Necesitamos, y por eso yo bendigo su vida, porque se está preparando. Y esto no se puede perder, debe ser algo permanente. Ayer hablamos de que necesitábamos desaprender para aprender. Amén. Decíamos que era necesario desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque si llevamos toda una vida escuchando que esto es blanco, que el color de esta camisa es blanco, el día que alguien viene y nos enseña y nos dice no es blanco, es negro, le vamos a decir a esa persona mentirosa. ¿Es así o no es así? Yo crecí en un sector donde me decían de pronto que era blanco y me llegó el momento en que alguien me confronta y me dice no es blanco, es negro. ¿Cómo? No, mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, mis abuelos me enseñaron, mi profesora me enseñó que esto es blanco. Y entonces ahí empieza una disputa. Entonces nos cerramos. Un cerco de protección. Esto no es negro, esto es blanco. ¿Qué sucede? Que tenemos nosotros que pedirle a Dios la capacidad para poder tener la receptoría. Hablamos de que nosotros tenemos resistencia de luz y que en el ámbito natural hay una luz o hay artefactos con resistencia de 220 y hay artefactos con resistencia de 110. Un artefacto con resistencia de 110 se coloca en un interruptor de 220, ¿qué sucede? Se daña, ¿no? Se puede quemar. Una bombilla se puede explotar. Y si nosotros como receptores tenemos una resistencia de 110, al momento que nos encienden una luz de 220, es posible que nos afecte la visión. Es posible, pero también tenemos que entender algo muy importante. Y es que cuando las personas están físicamente en situación extrema de vida, es decir, está perdiendo la vida, biológicamente hablando, en términos de medicina, está perdiendo la vida. La persona está en una situación ya crítica, se intentó todo lo que se podía intentar. ¿Qué cree usted que se usa muchas veces en los escenarios de medicina, en el hospital o en la clínica cuando alguien, usted lo sabe muy bien, que terminan usando una máquina eléctrica, electroshock, y lo ponen sobre el pecho para que, ¡boom!, en condiciones normales no se la ponen. En condiciones normales no le van a decir, yo quiero ponerte este electro, ¡boom! Sino en situaciones críticas, ya lo último que podemos intentar. Hay gente que en el Evangelio está en situación crítica, está en una situación crítica, hablando en su vida espiritual, en su vida de propósito, no sabe para qué nació, no sabe cuál es el propósito de estar sentado donde está sentado, se siente inútil, se siente incapaz, no sabe quién es, no está seguro de lo que está creyendo. O simplemente otros están en el extremo de la religiosidad, una religiosidad extrema donde todo es pecado. Todo es pecado. Y donde tiene unas estructuras tan fuertes y tan cimentadas que ese tipo de persona sí o sí necesita un electroshock. Lo necesita. Necesita vivir una experiencia donde sienta la corriente de la sabiduría, donde sienta que hay algo superior a lo que él ha estado sometido durante decenas de años o tantos años. Necesita vivir la experiencia del ¡pum! Y cuando la persona vive esa experiencia se da cuenta
que el impacto es tan fuerte que pueden pasar dos cosas. O vive, o sabrá Dios qué pasa. Porque la decepción va a ser tan grande para esa persona que siempre creyó que si la mujer no te usa tal cosa y no se pone tal cosa, pero hoy la palabra se da cuenta, y ahí vamos a entrar actualmente. Hablamos muchas cosas más, pero para ganarle tiempo al tiempo, entonces esa persona, al darse cuenta que lo que creía no era, ¿de quién es la culpa? ¿Del maestro? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? La culpa es de nosotros. Es de nosotros, porque siempre le decimos amén a todo. El cristiano se caracteriza, hablando en términos general, cuando digo cristiano, se caracteriza por mover la cabeza. Amén, amén. Eso viene de la Iglesia Católica. ¿Ve? ¿Es así o no? De allí viene, con el respeto. Yo tengo muchos amigos católicos a quienes respeto mucho. Cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, no los ofendo, no me gusta hacer un trabajo de activación de maldición, no. Somos llamados, de hecho, vamos a darnos cuenta que somos tan católicos como ellos. Mientras más estudiemos la palabra, nos daremos cuenta que lo que hemos heredado procede de ellos. Procede de ellos. El calendario, la Biblia, la Santa Cena, la Navidad. Y pare de contar. Entonces, cuando la verdad viene a nuestras vidas, por supuesto que causa una sensación de defraude, como que perdimos el tiempo. Todos venimos de allí. Todos venimos de esta situación. Si yo les digo que yo crecí pensando como hoy pienso, les digo mentira, les estaría mintiendo, me estaría burlando de usted. No, yo fui un religioso, pero como en mí había el deseo de aprender, de prepararme, y es una responsabilidad pararme aquí, pararme acá y entregar herramientas, es una responsabilidad. Y cada vez siento que la responsabilidad es mayor. Mi responsabilidad por encima de usted siento que es con Dios. Un día le voy a dar cuenta a Dios de todo lo que hablo y de todo lo que enseño, de todo lo que predico, de todo lo que profetizo. Mi temor no es que la gente crea o no crea. Mi temor es si hago lo que Él me pide que yo haga. ¿Me está siguiendo? Mi temor no es si me abren o no me abren puertas. Si mi temor fuera, miren, hay gente que como este rayo de luz es tan poderoso y no tienen la resistencia que no te invitan más a la iglesia. No te van a invitar. Y yo tengo una familia. Y lo más fácil sería pensar, no lo hables, no lo digas, para que te sigan invitando. No seas cabezón. ¿Ah? Es lógico, sería lo más lógico pensar, no lo hables, no lo digas. Si ellos piensan, fíjense que uno de los maestros que tuve en el año 2007, el quinto exégeta a nivel mundial, fue Yatensi Bonilla, un colombiano que ya tiene muchos años en Ecuador, en Quito, y él fue a Venezuela. En aquel tiempo yo recuerdo que tuve que hacer muchas cosas para poder, yo no era pastor, pero tuve la bendición de que el pastor Núñez me dio la oportunidad de formar parte, porque era algo exclusivo para pastores. Y recuerdo que él, eso fue algo, un electrocholo que yo recibí en esa enseñanza. Y él decía estas palabras, él decía, llevo más de 20 años preparándome en las lenguas originales de la Biblia. Llevo no sé cuántos años enseñando. Él no necesitaba abrir el texto bíblico, él te lo podía producir, hablar en arameo, en hebreo, en griego,
en castellano tranquilamente, una capacidad memorial única, algo extraordinario. Y él decía esta cosa, y he llegado a la conclusión de que no sé nada. Yo no sé nada. Wow. Si este hombre con semejantes, entonces ¿quién soy yo? Porque hay gente que se aprende 50 textos bíblicos de memoria, 100, 200, 300 y ya se creen los supremos kaiosamas de la Biblia. Ajá. Ya se creen que tienen a Dios, como dicen allá en Venezuela, agarrado por la chiva. Ya se creen los niños bonitos. ¿Ah? Porque tienen una capacidad. La Biblia dice, y empiezan a bombardear por aquí y por allá. La Biblia dice, la Biblia dice. Otros piensan que por la unción, el milagro, la sanidad, la profecía, ya es todo y no se preparan. Lo único que hacen es que orar. Y la oración yo la necesito todos los días. El ayuno también es importante. El congregarme es importante. Pero ¿de qué le voy a impartir a un pueblo que me escucha? ¿Qué le voy a entregar a mi familia cuando se presenten casos? El pastor lo primero le puede enseñar al pueblo, enseña a orar, muy importante, pero el entrenamiento, cuando ese soldado, ese guerrero se le presenten situaciones, el pueblo que llega a la iglesia no puede permanecer igual durante 1 año, 2 años, 3 años. Su vida tiene que cambiar notablemente en todos los ámbitos, en el ámbito espiritual. Es decir, los frutos espirituales tienen que hacerse evidentes. Paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, pureza. Contra tales cosas no hay ley, dice el escritor de Gálatas. Pero también, si yo llegué en una situación deplorable, donde mi autoestima estaba por el suelo, donde mi concepto estaba por el suelo, donde mi identidad estaba por el suelo, donde no sabía cuál era mi propósito, yo tengo que saber para qué nací. Aquí voy a descubrirlo en el Señor, para qué nací. Y eso es posible por medio del estudio, la conexión espiritual y el estudio y la preparación. Amén. Estamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, Fernando, en las redes? Hágame el favor ahí, operador. A Fernando, que me estaba pidiendo un salario de $200 la hora. Yo le dije, no, Fernando, 150. Bueno. Ok. Dios bendiga a mi hijo Manuel Suárez. Dios te bendiga, hijo, grandemente. Te amamos mucho. Y bueno, adelante. Muchas bendiciones para ti, para tu princesa, para tu esposa. Amén. Tengo hijos, la gente dirá, ese hombre, si es pequeño, si es joven y tiene cada rato nombra un hijo. Tengo nietas también. Con esta edad tengo nietas. Así, una hija, cuando llegó a Lima, apenas la niña, yo no conocía a la niña, me dijo abuelo lo primero. Abuelo. Y bueno, y desde entonces soy abuelo. Bueno, entonces vamos bien, ¿no? Hasta acá. Entonces vamos a entrar a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Amén. 4, versículo 11 en adelante. Eso es muy conocido, ese texto. Amén. Léalo allí, ministro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por Estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Vamos. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Fíjese
algo muy importante. Aquí vemos que nos está hablando de 5 ministerios fundamentales para la edificación, que son los que se encargan de qué, de edificar el cuerpo. Edificar el cuerpo. 5 ministerios. Está el pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol, ¿no? Entonces, los 5. Cada uno cumple su función. ¿Ok? Cada uno. Entonces leímos Habacuc 2:14, donde dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién va a ocupar esa función? El ministerio de los 5 y en especial el ministerio de maestro. Amén. Los 5 van a ocupar, van a destacar en esa función. Amén. De dar a conocer el conocimiento, es decir, de dar a conocer la gloria de Dios. De dar a conocer la gloria de Dios. Hasta que lleguemos a la edificación del cuerpo de Cristo y ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrinas. ¿Ok? ¿Quiénes se encargan de impartir esto? Los 5 ministerios. En especial el ministerio de maestro. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Ajá. Léalo, profeta. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Está hablando de Cristo y está diciendo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira, te dije que entendimiento es Daak, mi pueblo perece por falta de Daak, entendimiento. Entonces, y que Daak es la combinación de sabiduría y conocimiento. Entonces, para yo adquirir esa combinación, ¿a quién debo acudir? A Cristo. Porque en Cristo, según Colosa o Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si yo quiero tener un equilibrio, si yo quiero tener Daak, si yo quiero tener entendimiento, yo debo acudir ¿a quién? A Cristo, a Yeshua. Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿A dónde yo puedo encontrar los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Yeshua, en Cristo. Amén. Sin Él no puedo. Yo necesito a Cristo, a Yeshua. Yo lo necesito. Amén. Y entonces eso es lo que va a traer equilibrio. Yo quiero equilibrio, necesito a Yeshua. Lo necesito. Amén. Vamos a leer otro texto bíblico muy famoso. Yo creo que cristianos y no cristianos se lo saben de memoria. Es Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es un texto extraordinario. De hecho, los que vienen después nos encierran, nos entregan mucha luz. Pero voy a quedarme con la última parte del versículo donde dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. En el original dice, aunque mañana es que vamos a hacer hincapié en los textos que están mal traducidos, ahorita les resalto que en el original dice, en esa última parte, más tenga la vida del eterno. La vida del eterno. Y usted dirá, ¿en qué cambia eso? Sí, cambia un poco. Eso tiene relación con lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo estas palabras, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Cristo es el modelo. Cristo es
el modelo. Yo necesito guiarme por el modelo de Cristo, mas tenga la vida del Eterno. Yo tengo el modelo, es decir, la vida del Eterno a través del modelo que es Cristo. Amén. Y habla en tiempo presente, no dice no cree, para que en Él crea, no, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente. Es algo, es decir, hoy creo, mañana creo, dentro de 3 días creo. ¿Ok? Es tiempo presente. ¿Ok? Ok, no vamos a profundizar mucho allí, pero sí es una referencia importante. Ahora bien, Cristo es el modelo. Para yo poder desglosar esto y entender esto y descifrar los códigos que están acá en el modelo de la Escritura, de la palabra, de la Torá, del Nuevo Testamento, del código real. Fíjese los términos que estoy usando. Nosotros normalmente lo conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento y como Biblia. Esta Biblia viene, la palabra Biblia viene del griego biblio, que quiere decir biblioteca. Quiere decir biblioteca. ¿Y por qué biblioteca? Porque aquí hay un conjunto de libros. Esto no es un solo libro, que yo diga, voy a leer el libro tal. No, aquí hay 66 libros en la Biblia cristiana evangélica, ¿ok? Y hay 72 en la Biblia católica. Por eso es una biblioteca. Es como que si usted tuviese allí una biblioteca llena de libros, ¿ok? Entonces usted dice, voy a leer el libro de naturaleza, voy a leer el libro de biología, voy a leer el libro de ciencia, voy a leer el libro. Esto es un compendio de libros, hay 66 libros. Amén. Aquí tenemos 66 libros. Pero ¿cómo se compusieron esos? ¿Inicialmente fue así? No cayó del cielo y apareció en nuestras casas, en las iglesias, en las escuelas, no sé, en los lugares que usted puede imaginarse, ¿no? Esto pasó por un proceso. Y ese proceso es importante conocerlo para poder entender mejor la Escritura. Amén. Para poder entender mejor la palabra. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ninguna inquietud? ¿Ninguna pregunta? Hermana Gladys, ¿todo bien hasta acá? ¿Segura, hermana Gladys? Ajá. La Torah es el Antiguo Testamento. Buena pregunta. Y la Tanaj es el Nuevo Testamento. No, buena pregunta porque justo iba a aclarar eso y se me pasó. Lo dejé en el aire. ¿Qué sucede? Entonces nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Torah, Tanaj, es Antiguo Testamento. Torah, Tanaj. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Torah son los 5 primeros libros. Lo que nosotros conocemos como Pentateuco. ¿Ok? En griego se dice Pentateuco. En hebreo se dice Torah. ¿Ok? Y Tanaj es una recopilación, es un acrónimo. ¿Ve? Es un acrónimo. Ta, la T de Torah. Se me olvida en este momento los Ketubín, que es de profeta. Y la otra letra que tiene que ver con escritos, pero en la letra en hebreo se me pasa en este momento. Es decir, Tanakh, la ta de Torah, la N de Nevi'im, que viene siendo en este momento, no me recuerdo con exactitud si es profeta o escrito, y Ketubín, entre las dos está profeta y escrito, en estos dos. Acrónimo. Sí, acrónimo. Entonces, Tanakh es decir, se agarraron la primera letra de Torah, la primera letra de escritos y la primera letra de profeta. Y eso forma la Tanakh, es la palabra Tanakh. Torah son los 5 primeros libros que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. ¿Ok? Eso es Torah. Y Tanakh es todo el Antiguo Testamento. Reúne a los profetas, reúne a los escritos, reúne los 5 primeros, lo reúne todo. Eso es la Tanakh.
¿Ok? Cuando hablamos de Tanakh, estamos hablando de esto. Normalmente en el lenguaje occidental no decimos Tanakh, sino que decimos Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero ya sabemos que es una biblioteca que se compone de escritos, de salmos, de libros históricos y de libros proféticos. ¿Ok? Al Nuevo Testamento le decimos Nuevo Testamento, pero también se le dice Código Real al Nuevo Testamento. Código Real. También se le dice Nuevo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. ¿Ok? Entonces, de esa manera se compone. Ahora bien, ¿cómo llegó esta escritura? ¿Cómo llegó a nuestras bibliotecas? Pasó, por supuesto, por muchos procesos. Pasó por muchos procesos que tienen que ver. Inicialmente, el papel no era el que nosotros conocemos. Se escribía en piedras. ¿Ok? Se escribía en piedras inicial, talladas, exactamente, en piedras talladas. Y eso tiene un nombre específico que tiene que ver con que se pinzaba. Y decimos nosotros decimos así, pero eso tiene otro nombre. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Esa era la forma de escribir. ¿Ok? No había papel, no existía papel. Todavía no se había descubierto la fórmula del papel y era algo tremendo. En hojas, y ya vamos a llegar allí. ¿Ya? Sí. Pero ya está ya. Entonces, ¿qué sucede? Los 10 mandamientos fueron entregadas en tablas de piedra. En tablas de piedra. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que inicialmente encontramos. Posteriormente, vamos a ver que voy a parafrasear y voy a pasar rápido. ¿Qué hora tenemos, salmista? 10 para las 9. Okay. El salmista dice que tenemos hasta las 12. Mire, hasta la 1 lo alargó más todavía, ¿no? Y la hermana Roxana dice, Señor, ¿qué le pasa a mi hermana? Ajá, ahí está. Sí. Luego encontramos que las hojas, se descubrió en Egipto las famosas hojas de papiro. ¿Ok? ¿Cómo eran? Eso eran hojitas así talladas, larguitas, ¿ve? Larguitas. Y ellas, ¿cómo hacían ellos en la antigüedad? Las ponían así, horizontal y después de forma, digamos, contraria, y después se golpeaban. Se hacía uno solo. Y de esa manera la ponían a secar. Luego que la ponían a secar, que estaba en condición, el escriba ya empezaba a escribir con pluma y sin pluma. Con tinta, una tinta especial. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esto nos generó un problema. Y el problema es que estas hojas, este tipo de papel, lo más que duraban era entre 6, 8, 9 meses. Se dañaba, se deshacían, se descomponía el papel, la hoja como tal. Se desintegraba. Y entonces se perdía la información. ¿Y qué sucede, hermano Rolando? Que los escribas cada 6 meses, cada 7 meses, tenían que pasarlo a otra hoja, pasarlo a otra hoja. Y así, y eso no es que duraba un día, eso era un proceso. Ellos tenían que estar trabajando de continuo. ¿Y qué sucede?
que eso también nos generaba problemas. Porque la palabra originalmente fue entregada al profeta, al hombre de Dios, y entonces tenemos ya la primera copia, tenemos la segunda copia, tenemos la tercera copia, tenemos la cuarta copia, tenemos la quinta, y mientras más copias, más se iba alejando de aquí de la original. Copia, 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 copia. ¿Me está siguiendo? Entonces llegó un momento en que esta ya no se tenía, la auténtica, la original, sino que se empezaba a escribir ¿de dónde? De una de las copias, se empezaba a transcribir, se empezaban a guiar de una de las copias, 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 de las copias. Y fue pasando 10 años para conservar el escrito de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. En aquel tiempo no preocupaba tanto ese tema de lo escrito, porque esta gente tenía una capacidad memorial increíble. De hecho, en este tiempo, niños menores de 12 años de edad se saben la Torá de memoria en Israel. Es algo extraordinario. Lo primero que le enseña un padre a un hijo es amar a Dios. Y lo primero que investiga un padre acerca de sus hijos es para qué nació. Esto se lo digo para los nuevos padres, ¿oyeron? Y para los que ya tenemos hijos, estar en esa iniciativa. Amén. Ellos, por ejemplo, no sabían para qué el hijo nació. Rápido activaban un sabio, un profeta. Este empezaba a estudiar su conducta, sus talentos, sus cualidades, sus destrezas. Decían no. Y una vez descubierto, empezaban ¿a qué? A proyectar a ese niño para lo que nació. Por eso es que usted va a encontrar que el apóstol Pablo, desde niño, fue instruido en una escuela de rabinos, de maestros, de Hanhan, de Gran Ban, maestros jerárquicos de la alta esfera jerárquica. Invirtieron sus padres en él, y por eso los escritos de Pablo son entendibles para los indoctos. Esto lo dijo el mismo apóstol Pedro. Los indoctos no pueden entender a Pablo. No lo pueden entender, porque es que desde niño Pablo estaba siendo preparado para ser maestro de los maestros. ¿Y qué sucede? ¿Quiénes estudiaban la Torá, la palabra, la Taná? ¿Quiénes la estudiaban? El pueblo de Israel, los sabios. ¿Y quiénes no la estudiaban? Los gentiles. ¿Y a dónde fue enviado Pablo? A los gentiles. ¿Lo van a entender? Es difícil. Es difícil que lo puedan entender. Por eso sus escritos para muchos son entendibles. Y es el que más escribió en la Torá, en el código real, en la palabra. Es del que más libros tenemos. Más cartas tenemos. Y por eso es que hay tantos conflictos, porque nos ponemos a leer a Pablo, pero Pablo tenía una mente distinta, una mente entrenada. Es algo extraordinario. Amén. Entonces, ellos encontramos que los papiros eran este tipo de documentos, de papel, ¿no? Pero tenían una duración de 6, 7, 8, 9 meses. Y los escribas tenían que estar continuamente transcribiendo para que no se perdiera el documento. Pero inicialmente no preocupaba mucho, porque de manera simultánea empezaron a caminar la tradición oral y la tradición escrita. ¿Qué es la tradición oral? ¿Qué es la tradición escrita? La tradición oral, usted se recuerda que a Moisés le entregaron las primeras tablas escritas por el dedo de Dios, dice literalmente la escritura. Pero cuando vio que el pueblo había hecho una imagen, un becerro de oro, y lo estaban idolatrando, ¿qué hizo con las tablas? ¡Pum! Luego Dios, en su misericordia, tuvo que subir nuevamente al monte y pedirle a Dios que le dé otra vez
Entonces, ¿qué sucede? Que las segundas eran distintas a las primeras. Y aquí me rasco la cabeza, porque estamos entrando a un dilema aquí, a un misterio. Estamos entrando a una situación complicada. Esto no lo vamos a escuchar ni siquiera en escuelas teológicas comunes y corrientes, y lo digo con humildad. ¿Oyeron? Esto que estoy entregándole ahorita no lo vamos a escuchar en escuelas teológicas comunes y corrientes. ¿Qué sucede? Que las primeras tablas eran distintas a las segundas. Para los sabios, las primeras tablas estaban explicadas y las segundas tablas no estaban explicadas. ¿Qué fue lo que se empezó a transcribir en papel? Las tablas no explicadas, la palabra no explicada. ¿Y qué se empezó a explicar de manera oral? A vociferar a través de la tradición oral, las tablas explicadas. Y esa es la diferencia entre nosotros. Por eso ayer les hablaba de las fuentes, de la importancia de las fuentes. ¿Ok? Las fuentes. Yo puedo aprender de un buen maestro que ama a Dios, pero ¿de dónde aprendió ese maestro? ¿De quién aprendió ese maestro? ¿De dónde adquirió esa sabiduría ese maestro? Fíjate, Gigi Ávila, con el respeto y la honra, es un hombre de Dios, un hombre que Dios ha usado en milagros, señales, prodigios, un hombre que salvó Dios mucha gente y ganó a mucha gente de toda índole, de toda clase social, y que marcó una época, ¿verdad? Pero ¿de quién aprendió Gigi? ¿De quién aprendió? Les digo en base a unos temitas nada más, ¿ok? A unos temitas. Por ejemplo, él decía, Cristo puede venir hoy. Cristo viene, puede venir y aparecer. Es algo que cuando nos sumergimos y que todos creímos y que todos venimos de allí, porque no es algo de una sola persona, de un solo ministro. Todos venimos de la misma escuela pentecostal, la misma escuela, asambleas, concilios de Dios, y para usted de contar. Pero él enseñó la doctrina del rapto. Más adelante vamos a enseñar la diferencia entre rapto y arrebatamiento. ¿Ve? ¿Y de dónde vino el rapto? ¿Ve? Esa es la pregunta, ¿de dónde vino esa doctrina? ¿Cuánto tiempo tiene en la historia la doctrina del rapto? No llega a los 300 años. ¿Me está siguiendo? Pablo no habló, pero no vamos a hablar. Pero es una idea de la importancia de nosotros saber de qué fuente estudian o se formaron y capacitaron los maestros de quienes nosotros estamos aprendiendo. Amén. Que Cristo viene, sí, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Pero hay una diferencia entre arrebatamiento y rapto. Rapto es que usted desaparece así, su ropa quedó como las cuentan en las películas. Eso es rapto. La Biblia, en ninguna parte usted va a encontrar la palabra rapto. En ninguna parte. Pero sí va a encontrar la palabra arrebatamiento. Y cuando estudiamos a fondo, nos vamos a dar cuenta que el proceso es diferente. ¿Tienes que decir algo, Samuel? ¿Todo bien? Ajá, ya, ¿no? Cualquiera que quiera decir alguna pregunta, alguna inquietud. Kenley. Entre rapto y arrebatamiento son sinónimos, pero es cierto lo que usted dice, no aparece en ningún lugar rapto, sino arrebatamiento, que seremos arrebatados. Entonces, pero ¿tiene un sinónimo o quiere explicar más adelante? Sí, me gustaría más adelante, ¿sabes? Sí. Porque en el rapto desaparecemos y aparecemos en el cielo. Eso es lo que enseña la doctrina del rapto. O sea, en los aires nos encontramos con el Señor y luego nos vamos al paraíso, ¿no? El arrebatamiento, el proceso es diferente. Y bíblicamente lo encontramos, el arrebatamiento, a dónde vamos a ser desplazados, qué vamos a hacer, toda una serie de cosas. Que eso nos va a ocupar mucho, pero va a ser de mucha bendición. Todos venimos de allí. Yo vengo de esa escuela, yo prediqué el rapto.
yo enseñé el rapto. Es una bendición, porque crea temor en la gente. De hecho, ganó mucha fama por el temor y el caos que sembró en la sociedad y en la gente. Gente que cuando iniciaron con esto, que esto lo inició la Iglesia Católica, la doctrina del rapto. Y cuando lo iniciaron, iglesias que de 100 miembros, 200 miembros, predicadores que no pasaban de este número de personas, empezaron a tener cruzadas masivas por temor. ¿Ve? Es un tema como les dije ayer, de investigación. Amén. De investigación. Es un tema de investigación, netamente. Amén. Pero yo vengo de allí. Yo vengo de ser religioso, yo vengo de todo este tipo de situaciones. No es que, no, yo vengo de allí. ¿Ok? Ahora, sí, pastora. Papiro. Sí, sí. Bueno, de allí pasamos a los pergaminos. Y los pergaminos eran cuero de animales, cabras, ciertos animales que reunían las condiciones o tenían las condiciones de tomar el cuero, dejarlo secar, pasar por su proceso. Solo que el pergamino era más costoso. Era mucho más costoso el pergamino. ¿Ok? Entonces los rabinos normalmente tenían sus pergaminos y quienes leían mayormente eran todavía no había aparecido, estoy hablando de un poquito más, sí, un poquito más atrás, estamos hablando de sacerdotes, ellos eran los que tenían acceso y el pueblo lo que hacía era escuchar. Por eso es que usted encuentra en la escritura, o si oyeres atentamente la voz de Jehová. No está diciendo no, está hablando si cuando te la enseña el maestro, estás atento, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no era un tema de lectura. Amén. No era un tema de lectura, era un tema de oír. Solamente los sacerdotes, el pueblo no tenía acceso. El pueblo lo que hacía era escuchar la instrucción, todo eso. Amén. Bueno, ya después, siglos después, fue que aparece la escritura. Amén. Es que aparece la escritura, es que aparece, este tipo de papel, se descubre y ya se puede desplazar hacia allí. Estoy pasando rápidamente. Ahora, ¿cuál era la escritura? Ya hablamos de papel, ¿no? ¿Cuál era la escritura? ¿En qué idioma se hablaba? En el idioma, inicialmente, el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en el hebreo, en el paleo hebreo. Los 5 primeros libros de la Biblia los vamos a encontrar en el paleo hebreo. ¿Qué es el paleo hebreo? Es el hebreo más antiguo. ¿Ok? Me estoy como reescuchando. ¿Soy yo o es otro? Ya. Sí se escucha bien. No, muchas gracias, man. Sí se escucha bien. Entonces, es el hebreo más antiguo, el paleo hebreo. Se usaban en su escritura figuras de animales o de cosas. ¿Ok? Figuras eran lo que se usaban. Luego es el hebreo. Y en el Antiguo Testamento tenemos también el arameo. Algunos escritos de Daniel se escribieron en arameo, de Esdras se escribieron en arameo. ¿Ok? El hebreo y el arameo se parecen. Es como decir la lengua castellana y el portugués, o el español y el portugués. El portugués y el español. Ustedes saben que usted dice buen día y el portugués dice bon día.
Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Y así, se parecen, ¿no? Hay pequeñas diferencias, ¿ok? Y algo similar entre el hebreo y el arameo. ¿Cómo se escribía? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿ok? Denmele un billetito de $100. Ya, a lo mejor se cayó, a lo mejor. Bueno, entonces se escribía de derecha, del lado suyo es de acá para acá. Nosotros como escribimos en Occidente, de izquierda, fíjese cómo unas cositas van variando, ¿no? De derecha a izquierda. No habían signos de puntuación, ni coma, ni acento, ni vocales. Ya usted ve, no había separación siquiera. Todo era continuo. Yo lo estoy poniendo de mi derecha. Todo era continuo. Y el escriba, el lector, tenía que saber dónde era la separación. Al momento de explicar o de algo, tenía que saber dónde era la separación. Baruch Hashem Adonai. Berechit Barak Elohim Behare. Bueno, por allí. Berechit Barak Elohim. Eso era pegadito. Pegadito. ¿Ve? Imagínense la magnitud. No había signos de puntuación, no había vocales. Y esto ya le va arrojando algo de luz, ¿verdad? Ya nos va arrojando luz. Hermano Rolando. Ya nos va arrojando luz, ¿verdad, hermano Oscar? ¿Está acá, hermano Oscar? Hermana Gladys nos va arrojando luz. ¿Por qué? Porque si los papiros, los papeles, habían que cambiarlos cada cierto tiempo, reescribirse cada cierto tiempo porque los pergaminos eran costosos. Solamente tenían acceso los sacerdotes. El pueblo mayormente lo que hacía era escuchar. Aparte de ello, encontramos que la escritura era de derecha a izquierda, no habían signos de puntuación y no había separación. ¿Y por qué les digo que nos está arrojando luz? Porque a partir de allí, por supuesto, nosotros como seres humanos tenemos la inmensa posibilidad de cometer algunos detalles en la transcripción. ¿Me está siguiendo? Ya tenemos la inmensa posibilidad de cometer algunos detalles en la transcripción. ¿Por qué? Porque el original fue esta. Y aquí la copia. Esto se extravía, se pierde, ya se desintegra. Y entonces, ¿de dónde van a copiar los otros? De aquí, ¿no? Ya no hay oportunidad de copiar de aquí, sino de las copias. Y entonces lo otro pasa décadas. Y entonces, ¿de dónde van a copiar? De las copias. Y mientras más copias, más nos separamos de aquí. Esto a muchos no les gusta escucharlo porque bombardea el cerebro de la persona. Pero esto es una realidad histórica. Tenemos que tener claro que no apareció la Biblia inicialmente así. Ahora, vamos al tema de las traducciones. Sí, lo dijo el escritor de Revelaciones, sí. Ni en la tierra tendría suficiente espacio. Ni la tierra tendría suficiente espacio. Entonces, sino que se centraron en cosas puntuales. Realmente en cosas puntuales. Para poder tener nosotros acceso a eso. ¿Ve? Entonces ya eso nos deja algo importante. Pero ahora nos vamos al tema de las traducciones. ¿Cómo es que llegó la Reina Valera a nuestras manos? Amén.
Quisieran saber. Quisiera saber, hermano. Se me olvidó el nombre suyo, me disculpa. Ah, no, pero si su nombre es... Ok. Quisiera saber, hermano Josué. José. Vamos para allí. ¿Todo bien, hermano Rolando? Ese fue el proceso por el que pasó la escritura. Ellos, los copistas, los escribas, pasaban de una copia a otra copia. ¿Ok? Algo bien importante con las traducciones. Una de las anatemas más terribles que creía el judío era traducir la Biblia de un idioma a otro. ¿Oyeron? Era una de las anatemas. Ellos consideraban, ¿por qué? Les voy a explicar por qué. El idioma hebreo es un idioma polifacético. ¿Qué quiere decir eso? De una palabra hay raíz y hay distintos significados. Y dependiendo del significado es que se aplica. Dependiendo del contexto es que se aplica el significado. ¿Me siguen? Al momento de traducirse, eso lo tenían ellos claro. Al momento de traducirse a otro idioma, perdía esa riqueza. Porque no, hay palabras que no se pueden traducir. Y hay palabras en otro idioma que no tienen la riqueza que tiene en el hebreo. Y que para yo poderla descubrir, tiene que ser en el hebreo, en el idioma original. Un ejemplo, hay muchos ejemplos. Yo he puesto los ejemplos más comunes y tratar de no llamar mucho la atención. Pero mañana les voy a hablar de un texto bíblico para que nos demos cuenta de la magnitud. Pero le voy a adelantar. Lo que mañana vamos a ver, por ejemplo, la palabra estaciones. Génesis 1:14 dice que Dios hizo las constelaciones, las estrellas y todo esto, ¿para qué? Para que sirvan de guía para el día y la noche, ¿verdad? Separen el día de la noche y todo esto, sirvan de señal y de días, noches y estaciones. ¿Ok? Lo puede leer literalmente para no parafrasear. Estoy tratando de parafrasear. Léalo ahí, profeta, lea algo. Sí, léalo allí, ministro. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Cuando nosotros leemos la palabra estaciones, porque fue traducida, ya les voy a decir cómo es que se tradujo y todo, pero para que tengan una idea de por qué el hebreo era tan celoso, no quería que se tradujera, ellos celaban esto, porque sabían que se perdería riqueza y esencia en la palabra como tal. ¿Ve? Y encontramos que la palabra estaciones para nosotros es invierno, primavera, otoño, verano. Para nosotros eso es estaciones. ¿En qué estamos? En invierno. ¿En qué estamos? En verano. ¿En qué estamos? En otoño, en primavera. Y ya, de ahí no pasa. Para nosotros estación es eso. A menos que hablemos de la estación del tren. ¿No? Ya, listo, se acabó. No hay más nada. Pero la palabra estaciones en el original viene del hebreo moed. Moed. Y moed quiere decir convocación. Aparte de estas 4 que hemos mencionado, que tienen que ver estaciones, moed quiere decir convocación, cita, señalamiento, fiesta, festividad. Hay que rascarse la cabeza con las 2 manos ahora. Señalamiento, fiesta, festividad. Entonces, yo leo en castellano
Que esto fue hecho ¿para qué? Para las estaciones, es decir, para invierno, primavera, otoño, verano. Pero cuando leo en el original, me doy cuenta que no, que va más allá. Y me está diciendo que él hizo eso ¿para qué? Para las citas, para las señales, señalamiento, para las fiestas, para las festividades. Ya cambia. Pero en castellano me pierdo la esencia. Me la pierdo. Y hay gente que me tilda de judío, ¿verdad? Esto lo he dicho siempre. Siempre lo he dicho a donde quiera que voy. No soy judío. Pero esta palabra originalmente fue entregada al pueblo de Israel. Cristo nació en Israel. Cristo habló hebreo, arameo. Se tradujeron sus escritos al griego y se plasmaron. El judío es celoso con su idioma, muy celoso con su idioma. Entonces, si fue entregado al pueblo de Israel, lo mínimo que yo tengo que hacer como seguidor de Cristo es aprender su cultura, su contexto, su idioma. No es que voy a hablar hebreo, porque si hablo, bueno, mucho mejor. Pero sí tengo que tener las bases hebreas para poder entender la escritura. ¿Ok? Siempre he aclarado que no me han visto y no creo que me vean con algo acá en la cabeza y esto y lo otro. Aunque eso es un tema muy aparte, pero es necesario. Escuchen bien esto que les voy a decir. Todo ministro que predica la palabra sin una base bíblica hebrea, la mal enseña. No enseña correctamente. Ayer estuve hablando que todo profeta que no estudia la palabra no se puede llamar profeta. Y usted dirá, pero es que el profeta me dijo y se cumplió lo que me dijo. Sí, de eso hay muchos. Pero el profeta bíblico estudiaba la palabra, se preparaba. Y hoy les digo que todo ministro que predica, que no tiene las raíces de donde proviene su fe, por eso es que estas conferencias yo las llamo raíces de nuestra fe, de donde proviene lo que creemos nosotros, entonces vamos a enseñar mal. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, dice la escritura, creo que es Lucas 23, el Señor le dice a Kefas, a Pedro, le dice, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y entonces, ¿cuántos predicadores? El gallo hizo ¿qué quiere que? En nuestra cultura, gallo es un ave, pero en la hebrea no. Gallo tenía que ver mucho más que eso, tenía que ver con el cambio de guardia que se producía por medio del toque del shofar. Y Cristo le estaba diciendo, Yeshua le estaba diciendo a Pedro, antes que se produzca el cambio de guardia, tú me negarás. Fíjate la importancia. Amén. Estamos entrando apenas en calor, apenas nos estamos introduciendo. ¿Ok? Y fíjese la importancia de usted prepararse. Entonces viene la gente y dice, no, es que eso es, yo no voy a escuchar eso porque eso es judío. No, es que es mi obligación, es mi obligación. Si la Biblia hubiese sido entregada al venezolano, la obligación de todo seguidor de Cristo era aprender la cultura venezolana. Si hubiese sido entregada al peruano, igual. Si hubiese sido entregada al estadounidense, igual. Pero fue entregada a los hebreos, a los israelitas. Amén. Hasta acá todo claro, ¿no? Entonces, por eso el judío, el hebreo era tan celoso. Ellos sabían que al momento de traducir era un anatema, una maldición. Se iba a perder su significado, su esencia. Exactamente. Muy culto. Cristo era Yeshua era muy culto. Ahora, ¿cuál fue la primera traducción? Del hebreo arameo se tradujo a la Septuaginta griega. Estoy hablando todavía del Antiguo Testamento. Se tradujo a la Septuaginta griega. Septuaginta viene siendo 70. ¿Ok? A la Septuaginta griega. Dios bendiga a mi hermano Carlos.
se tradujo a la Septuaginta griega. En Alejandría había una famosa biblioteca que tenía todos los libros del mundo y no tenían la Biblia de los hebreos. Entonces se centraron en que tenían que tenerla y llaman a 70 escritores, traductores del hebreo, lo que el poquito que había sido traducido por Daniel al arameo, Esdras, lo tradujeron ¿a dónde? Al griego. Es la primera vez que traducen la Biblia del hebreo al griego. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, traducida del griego, del hebreo al griego. ¿Ok? 70 traductores lo hicieron. Eso fue una de las dolencias más terribles que sufrió el pueblo al momento de ser traducida la palabra. Eso fue un dolor que ellos sintieron, un dolor, porque ellos sabían, lo que ustedes están llevándose no es incompleto. Lo que ustedes están traduciendo es, por mucho que traten, fíjense, hoy día se ha comprobado, los que hablan varios idiomas deben saber eso, se ha comprobado que por mucho que uno maneje con fluidez otro idioma, lo mejor que puedes traducir es el 90, 92, 93%. ¿Qué pasa con el 7%? ¿Qué pasa? Porque cada región, cada país, cada pueblo, cada sociedad tiene sus modismos lingüísticos. Y los modismos no se traducen. ¿Ve? ¿Va a decir algo, hermano Rolando? Yo vi que pensé que iba a decir, disculpen que estoy ahorita así, Tremendo, ¿verdad, José? En este tiempo, con signos de puntuación, con separación, con vocales, lo más que puedes traducir, lo mejor que puedes traducir es el 93%. En aquel tiempo, sin signos de puntuación, sin separación, sin vocales. Ay. Por eso esta gente estaba, ustedes nos están matando, nos están insultando. Ellos se sentían, no quiero usar el término, quiero usar un sinónimo. Ellos se sentían violentados. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y fíjese cómo vamos, ¿no? Eso explica por qué, y al momento de uno escuchar las situaciones que tiene la Biblia, ya se nos hace un poquito más entendible y más adecuado porque llegó como llegó. Y todavía estamos en la primera traducción. Y esa traducción era de las copias, no es que era de la original. ¿Ok? Ahora aparece Cristo, aparece Yeshua, y Yeshua claramente, fíjate que para muchos griegos, la teología greco-romana, Cristo predicó en griego. ¿Ok? En la teología greco-romana le van a decir que Cristo predicó en griego y que sus escritos eran en griego. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que Cristo, ¿de dónde era? De Israel, era judío. ¿Y qué era el judío? Celoso. ¿Usted cree que Cristo les predicaría a los judíos en griego? Es algo... Si esta gente... si Flavio Josefo, un historiador al que recomiendo, yo voy a estar recomendando algunas fuentes. Ya le recomendé una, voy con la segunda, Flavio Josefo, un historiador que nació, me parece, en el 37 después de Cristo, por haber aprendido el latín, lo querían matar. ¿Me está siguiendo? En el 37 después de Cristo, él nace y él empieza a hablar hebreo, latín,
y casi lo excomulgan, casi lo matan. El pueblo lo vomitó en parte, gran parte de los judíos lo rechazaba. Imagínense que Cristo les predicase a esta gente en griego. Porque lo que pasa es que el idioma griego en aquel tiempo era el idioma más utilizado, como el inglés en este tiempo. Sí, es cierto, el idioma griego era el más utilizado, eso es cierto. Pero el judío era celoso con su idioma. Y si Cristo quería llegar al judío, tenía que hacerlo en su idioma. Es como alguien, si usted, por ejemplo, estrategias para evangelizar. A mucha gente usted le puede llegar predicando, pero hay gente que no le gusta que le prediquen. Pero son deportistas. Y usted haciendo deporte con ellos se relaciona, hablan un tema, y ¡boom!, lo evangelizó. ¿Me está siguiendo? Hablando de los deportistas. Hay gente que les gusta el comercio, la parte empresarial, y usted no le predicó directamente, pero a través de un oficio en común, ¡pum!, puede llegarse el tema a la predicación. ¿Ve? Entonces, en aquel tiempo, Cristo, para llegarse a los judíos, no lo iba a hacer en otro idioma. Tenía que hacerlo. Y acuérdese que Él vino también a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es otro tema aparte que podemos ahí tomar en consideración. ¿Ok? Ojalá lo podamos hablar en este viaje. Bueno, ¿qué sucede? Que a final del siglo I se establece el primer canon. ¿Qué es canon? Canon es vara, medida justa. Vara, medida justa, caña de medir. Todo eso es canon. ¿Ok? Y porque es que rodaban muchos libros y muchas cosas, entonces y se establecen que son tantos los libros del Antiguo Testamento y fuera de eso no hay más, y esto es la palabra de Dios, ya de una forma organizada. Para el siglo 3, 4, 2, 3, 3, ya se canoniza el Nuevo Testamento. ¿Oyeron? El Nuevo Testamento se canoniza. Es decir, se establece cuáles son los libros. Estoy pasando rápido. ¿Qué pasa con las traducciones? Lo que pasa es que cuando pienso pasar, hay cosas que no quisiera dejar. Vamos a leer Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. ¿Ninguna pregunta por allí, profeta? Shalom, shalom, Pastor Saavedra, de la Patagonia, Argentina. Dios bendiga a su esposa, Dios bendiga a sus hijos y sigan adelante, adelante. Un honor haber compartido con ustedes allí. Bueno, para el año que viene, si Dios nos permite, estaremos nuevamente por allí, por la Patagonia. Muchas bendiciones. Ok. Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Okay. Como era del mismo oficio, se quedó con hasta ellos. allí. Gracias, ministro del Señor. Flavio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Algo bien interesante. Le estoy hablando de traducciones, de historia, de todo un poco al mismo tiempo. ¿Ok? En el capítulo 18 de Hechos estamos hablando ya para el año 20 después de Cristo. Es relativo, estamos hablando entre el 18 y 22 después de Cristo. Más posiblemente año 20 después de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué vemos allí? Vemos que después de Cristo haber ascendido, se activó una persecución contra los judíos.
se activó una persecución contra los judíos. Hemos leído Hechos capítulo 18. Lo que estoy diciendo no es algo fuera de contexto, ¿oyeron? ¿Va a decir algo más, salmista? Que te veo allí. Ah, sí, Dios. Amén, amén, hermana Cecilia. Muchas gracias por estar allí conectada. Me alegro mucho. Que Dios la siga bendiciendo y siga glorificándose en su vida. Aleluya. Bueno, entonces estamos hablando que es el año 20 después de Cristo, ¿no? ¿Qué sucede? Que para el año 20 después de Cristo empezó a surgir una tesis. Antes, durante y después, porque ya para el capítulo 15 de Hechos, ya la tesis estaba, la situación, esto, lo otro, pero la cosa fue agarrando calor en el capítulo 18. ¿Por qué empezó a agarrar calor? Porque los judíos empezaron a ser seguidos, perseguidos. ¿Ok? Y Flavio establece que los judíos no tenían por qué estar en Roma. Y los judíos de Roma tuvieron que salir, entre los cuales estaba Aquila y Priscila. ¿Ve? ¿Qué generó esa situación? Eso no solamente pasó allí, eso siguió pasando eventualmente. ¿Qué generó esa situación? Que los gentiles que llegaron a la iglesia, que iban llegando, que se iban convirtiendo, se les encendieran las alarmas y dijeran, esta gente está pasando por este proceso, no los quieren en Roma, no los quieren allá, no están pasando por todo esto porque fueron ellos los que mataron a Cristo, a Yeshua. Fueron ellos los que mataron a Cristo. Algo que quiero aclarar y aprovechar para aclarar. Amén. Los judíos no mataron a Cristo. Los judeanos mataron a Cristo. ¿Qué diferencia hay entre una palabra y otra? Judío es una tribu. Es como decir los chosiquianos. ¿Cómo se dice acá? Los de Chosica. ¿Verdad? Los judíos es una tribu que se convirtió posteriormente en una provincia, en una ciudad. ¿Ok? Y esa ciudad, todo el que nacía ahí era judío, sobre todo de madre judía, cuando era de madre judía. ¿Y qué vemos? Que se le llamaba judío el que naciera allí. Es como decir, los de Lima, los limeños. Sí, los de Lima. Pero ¿qué pasa? Que en Lima hay una organización política llamada los Glocosos. No sé ni qué significa, no sé. Por eso no quiero poner una palabra para que nadie se sienta incómodo, ¿no? Los Glocosos. Entonces, pero los Glocosos sí nacieron en Lima. ¿Y qué sucede? Que los Glocosos es una organización política que cuando vieron que alguien importante empezó Dios a hacer milagros a través de él y todo este tipo de cosas, constantemente estuvieron haciendo planificación para matarlo. ¿Ok? Entonces, en el caso de Israel, del pueblo judío, los judíos era el pueblo completo, la ciudad completa, y los judeanos era una organización política. Hágame el favor de darle agua. Los judeanos era una organización política compuesta por sacerdotes, compuesta por fariseos, compuesta por... Y no es que eran todos los fariseos, no. Los fariseos eran 7 tipos de fariseos. Por eso a Cristo, a unos fariseos los recibe con los brazos abiertos y a otros fariseos los llama hijos del diablo. ¿Ve? Fariseo, ¿qué quiere decir? Pureza. Y usted va a encontrar que en el capítulo 23 de Matillahu, de Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, Cristo los confronta y los llama hipócritas.
Pero usted va a ver que en el capítulo 3 de Juan, él está hablando con un fariseo. Y tiene un diálogo especial. Usted va a ver que un fariseo llamado Melquisedec era el maestro, Gamaliel, era maestro de Pablo. Y en el capítulo 8 de Hechos, este hombre suelta, en el capítulo 8:6, suelta una palabra de sabiduría diciendo, tengan cuidado, no vaya a ser que estén peleando contra Dios mismo. El que alzó a Cristo, cuando Cristo fue presentado en el templo, era un fariseo. ¿Me está siguiendo? Entonces, no es que todos los fariseos eran malos. Asimismo, no es que todos los judíos, no, fueron los judianos. Una organización política compuesta de sacerdotes, de fariseos, que eran celosos y ellos habían ocupado el poder en Israel por medio de la fuerza, por medio del chantaje, por medio de la manipulación, por medio del dinero. Ese sumo sacerdote en el tiempo, Caifás y toda esa gente, en el tiempo de Yeshua, habían llegado al sacerdocio y todo eso, no porque Dios los había establecido, fue por medio del chantaje, de la manipulación. Es tremendo. ¿Y qué sucede? Que Cristo no lo mató, pero se empezó a vociferar que los judíos mataron a Cristo. Y entonces, en el año 70 después de Cristo, ¿qué sucede? Que los judíos se rebelan contra Roma y Roma los empieza a ver de una manera tan determinada como sus enemigos, que los persiguen, decretan, establecen. Después pasa el año 115, el año 132, el año 135, y Roma ya definitivamente no quiere nada con los judíos, no quiere nada. En el 70 les destruyó el templo. En el 70 Roma les destruye el templo. ¿Y qué sucede? Que cuando los cristianos gentiles se empiezan a convertir, cuando usted lee la palabra, usted se da cuenta que Cristo iba al templo ¿cuándo? Los sábados. Usted se da cuenta que Cristo leía la Torá y enseñaba la Torá. Usted se da cuenta que Cristo asistía ¿a dónde? A la sinagoga. Usted se da cuenta que Cristo iba al templo. Cuando lee el libro de Hechos, que Cristo asciende, se da cuenta que como de costumbre los apóstoles iban en sábado. ¿A dónde? Al templo, a la sinagoga. ¿Y qué enseñaban? La Torá. Cuando Pedro dice que la palabra es inspirada por Dios, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Torá, de la Taná, del Antiguo Testamento. Él no está mencionando el Nuevo Testamento, él está mencionando el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que los apóstoles, usted les va a leer, usted lee en el libro de Hechos, que ellos siguieron haciendo lo que Cristo hacía, asistiendo al templo. Cuando Juan y Pedro sanaron al paralítico, ¿dónde lo sanaron? Samuel, ¿dónde lo sanaron? A la puerta, ¿verdad? A la entrada. ¿Y qué hacían ellos ahí? Iban al templo. Iban al templo. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, los sábados. Y esto le hago énfasis no para que usted lo cambie, sino para explicarle por qué pasó lo que pasó después, ¿ok? ¿Qué sucede? Que los gentiles, es decir, el pueblo que no era judío, ve la persecución contra los judíos y se reúnen y dicen, Dios no está con esta gente. Mira cómo los persiguen. Mataron a Cristo. Ellos mataron a Cristo. Y mira cómo Roma no los quiere. Si Roma nos identifica como ellos, entonces nosotros también vamos a perder la cabeza.
Los primeros cristianos iban a la sinagoga, los primeros cristianos iban al templo, los primeros cristianos se congregaban el sábado. Pero estos se empiezan a preocupar y empiezan progresivamente a partir del siglo II, de una forma rotunda, a variar, a cambiar. Y es cuando ellos cambian el sábado por el domingo. De una manera no oficial, sino de una manera sutil. De manera que cuando Roma fuera, epa, yo no estoy los sábados, ellos son los del sábado. Si nosotros fuéramos como ellos, mira, nosotros somos domingo. ¿Ve? Nosotros no leemos la Torá. Ahora nosotros estamos leyendo otros escritos. ¿Me está siguiendo? Ya para el concilio de Nicea, en el año 325, después de Cristo. Bueno, ya usted conoce la historia de Constantino, se levanta todo esto por aquí, por allá, el emperador romano, y él establece como religión del imperio el cristianismo. Él establece como religión del imperio el cristianismo, pero todavía había mucha variación. Todavía habían cristianos para el 325, yo digo cristianos, ¿ok? Pero en aquel momento incluso se les conocía con otro nombre. ¿Y qué seguía? ¿Qué sucedía? Que habían quienes creían que el día para congregarse era el domingo y había quienes creían que el día para congregarse era el sábado. Habían quienes creían que todavía había que leer la Torá y había quienes decían no hay que leer la Torá. Había quienes tenían esas diferencias. ¿Qué pasa? Que el emperador se declaró cristiano y muchos que no eran cristianos, para ganar gracia ante el emperador, se autodenominaron cristianos y empezaron a traer el paganismo, y empezaron a cambiar. Y es cuando empieza a existir la posibilidad de de muchos cambios. ¿Y qué sucede con Constantino? Firma el decreto, por decreto imperial, que el día principal de congregarse es, todo cristiano es el domingo y no el sábado. Que lo que se tiene que leer es lo nuevo y nada de lo antiguo. Que el día del sol ya no va a ser el 24, porque ellos no podían dejar de idolatrar el 24 de diciembre, sino que ahora lo que iban a hacer era cambiarle el nombre por la Navidad, el día en que Cristo nació. Que no se van a guiar por el calendario de los judíos. El calendario judío es lunisolar. Yo digo judío, pero en realidad es el calendario divino, el calendario de Dios, ¿ok? Es lunisolar, que se van a guiar por el calendario solar, por el calendario gregoriano. En aquel tiempo no era gregoriano, sino que era juliano, que se van a guiar por el calendario solar, que no van a celebrar las fiestas que los judíos celebran, que ellos van a celebrar sus propias fiestas. Y desde entonces se oficializa la Iglesia Católica. Y es cuando a ese mismo tiempo está un monje traduciendo por primera vez la Biblia del hebreo, arameo, griego, a la Vulgata latina. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Jerónimo. Y Jerónimo se vio fuertemente influenciado por dos fuentes. Número uno, la fuente machista de él. Jerónimo no se casó. Jerónimo no se casó. Jerónimo quiso acribillar y golpear su cuerpo a través del estudio y no casarse. Y se dedicó a traducir. Jerónimo fue el primero en traducir del hebreo, arameo, griego a la Vulgata latina. ¿Ok?
La fuente que lo influenció fue, número uno, su machismo. Eso se ve reflejado en los escritos de Pablo. Y número dos, la segunda fuente fue el imperio romano. Constantino hizo ciertas maniobras en la Vulgata latina. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos jactamos, yo digo nosotros a nivel general, nosotros, los pastores, los ministros. Por eso decía hace un momento que ningún ministro que no tenga las raíces, que no conozca las raíces de dónde viene la palabra, que no conozca el hebreo, no necesariamente que lo hable, pero sí que conozca el fundamento, las bases, no puede enseñar la palabra porque se va a encontrar, va a enseñar erróneamente. Un día, públicamente, pedí perdón. Tuve que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo era de este tipo de situación, de predicadores. ¿Me está siguiendo? Todos venimos de allí. ¿Y qué sucede? Que traduce a la Vulgata latina. Y después se viene Casiodoro y traduce de la Vulgata latina al castellano la famosa Biblia del Oso. La primera traducción al castellano es la Biblia del Oso. ¿Pero de dónde tradujo? De la obra de Jerónimo, que había sido influenciada por su machismo y por el Imperio Romano. Pero además, Jerónimo traduce de copias, no de las originales. Acuérdese ¿qué terminaría heredando Jerónimo? Copias de las copias, de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Tanto del Antiguo como del Nuevo. ¿Ok? De las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Él no tradujo de lo auténtico, él tradujo de las copias. Y ya usted sabe el proceso, escrito derecha, izquierda, sin signos de puntuación, sin separación, sin vocales. Y aparte de eso, un idioma en este tiempo, lo mejor que te puede traducir es el 93%. Imagínense los errores de traducción a la Vulgata latina. De allí se traduce por primera vez al castellano a la Biblia del Oso. Y de la Biblia del Oso viene Reina Valera. ¿Qué heredamos nosotros? La pregunta es, ¿qué fue lo que nosotros heredamos? ¿Ve? Y usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo hago? No voy a leer esto. Por supuesto que tenemos que leer Reina Valera. Pero no nos podemos quedar allí. El problema es cuando los predicadores, los maestros, los conferencistas, los profetas dicen, esta es la palabra de Dios y aquí dice literalmente esto y fuera de esto no hay nada. Allí está el problema. Allí está el grandísimo dilema. Que piensan que esto y esto. Y fuera de esto no hay nada. Aquí vamos a encontrar que la oración al Padre Nuestro, uno dice, no me metas en tentación, y la otra dice, no me dejes caer. ¿A quién le creo? Una dice, no me metas, la otra dice, no me dejes caer. Pero ¿a quién le creo? Originalmente la palabra no tiene error. Originalmente la palabra es extraordinaria, es infalible. El problema somos nosotros. Cómo la traducimos y cómo la interpretamos. ¿Me está siguiendo? Nosotros somos el problema. ¿Cómo la traducimos? ¿Cómo la interpretamos? ¿De quién es la culpa? ¿De la vaca? Hay un libro que se llama La culpa es de la vaca, de anécdotas. ¿Ve? Estamos bien hasta acá, no hay ninguna pregunta. Fernando, ¿qué te pasa? Son 150, me estás cobrando $150 la hora, Fernando. Dios bendiga al apóstol Castillo, gran amigo, gran persona, gran ser humano.
Dios te bendiga y te use grandemente, apóstol, allá en República Dominicana. Vi que estás ahora, que ibas para Dominicana. No sé si estás allí, pero sé que vas a estar, pero no sé si ya estás. Que Dios te use grandemente, apóstol. Este sábado voy a estar con su hijo, con el pastor Jairo. Dios les bendiga grandemente. Amén. Ajá, aquí me está diciendo la pastora que se venga para el aniversario de Chosica, que lo esperamos acá, lo esperan en el aniversario, ahorita a finales de abril. Está cordialmente invitado, apóstol. Un hombre que Dios usa tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Bueno, entonces, tremendo, ¿no? Nos arroja luz. Vemos, nos ayuda a entender por qué encontramos inconsistencia, sí o no. ¿Es para ponernos bravos o desbaratarnos? No, es para más bien entusiasmarnos a seguirnos preparando, a tomarnos esto en serio. Esto es una carrera, esto es una profesión. No podemos tomar las cosas con sutileza. Y aquí dentro vamos a encontrar temas como infierno, paraíso, cielo, matrimonio, divorcio, santidad, iglesia. Todos esos temas. Porque la hemos leído de dónde y la hemos estudiado de dónde. Desde una fuente que ya ha sido un poco maniobrada. ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es orar, mi obligación es ayunar, pero no quedarme allí. Yo también tengo que buscar manera de prepararme, estudiar. Y esto que estamos haciendo son unas bases fundamentales, porque lo que vamos a estudiar más adelante va a arrojar muchísima luz y nos va a ayudar a entender la palabra de una manera tan poderosa que usted le va a dar la gloria a Dios hasta por los daños que recibió, hasta por los momentos difíciles, los va a entender y los va a ver desde otra óptica. Usted va a ver de otra óptica las calumnias, usted va a ver de otra óptica las situaciones que en algún momento usted experimentó en su vida. Desde otra óptica, cuando nos sumerjamos, usted se va a dar cuenta que el hebreo es tan rico y tan hermoso y nos arroja tanta luz para el matrimonio, para todo, hermano, para todo. Por ejemplo, mujer es ish, hombre es ish y mujer es isha. En el hebreo, esta palabra tienen, eso lo vamos a ver más adelante entre los temas cuando estemos preparándonos un poquito más profundo en el hebreo. Resulta ser que hay unas letras que concuerdan entre la palabra hombre y mujer en hebreo, pero también hay unas palabras que no concuerdan. Tremendo. Las palabras que concuerdan para hombre y mujer vamos a encontrar amor. Y hay unas palabras que no concuerdan que cuando las sacas te arroja la palabra fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre y la mujer se unen adecuadamente, prevalece el amor con el temor de Dios. Eso lo vamos a estudiar literal, le voy a dar, por eso voy a necesitar pizarra. Voy a necesitar pizarra. Ya mañana nos empezamos a sumergir en esto. ¿Ve? Y ahí usted va a ver que cuando hay amor, hay temor de Dios, prevalece el amor. Pero cuando no hay temor de Dios, prevalece el fuego. Hay gente que se une por el fuego y hay gente que se une con el temor. Los resultados van a ser diferentes. Por eso estudiar la palabra es algo tan extraordinario. Y se va a dar cuenta que lo que Dios une, escuche bien esto, nadie lo separa. Y que cuando hay una separación, eso lo vamos a estudiar. ¿Le gustaría? Si usted me dice, lo estudiamos, y si no,
lo dejamos. Es imposible que Dios una algo y que el hombre lo destruya. Es imposible. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que esto que hemos heredado es tremendo. Fuimos ganados, recibimos la palabra, recibimos a Cristo, una gran bendición, pero el problema está que nos estancamos allí. Nos estancamos. Ahora, ¿qué necesitamos? Seguirnos preparando, estudiar, invertir tiempo, invertir dinero. Yo le voy a dar la tercera recomendación. Cómprese el diccionario Strong. La concordancia, el diccionario Strong. Ténganla en su biblioteca. Hay quienes la pueden descargar, pero si usted la puede tener, bueno, si usted es de los que les gusta tenerlo más en digital, descárguelo. Pero si es de los que les... Sí. Allí en Mesa Redonda, la última vez se conseguía en 160. Perdón, en 100. En 100. Pero también cuesta más. Pero en Mesa Redonda me parece que estaba en 100 soles. No es mucho. ¿Ok? Strong. Y les voy a explicar, les voy a enseñar cómo usarlo. Les voy a enseñar a cómo usarlo porque no todos... O sea, Strong, ¿qué es Strong? ¿Qué es el diccionario Strong? Strong es extraordinario porque las mismas palabras que están acá en castellano, tú puedes conocer su raíz allí, en hebreo. No todos los diccionarios tienen esa capacidad. ¿Oyeron? Hay diccionarios que te explican palabras, pero no desde su raíz. Strong sí. Esa es la buena noticia. Que Strong... Usted se va a encontrar la palabra aquí, estaciones, y usted se va y la busca en Strong y le va a decir que es Moed. Y Moed es todo lo que le he dicho. Fíjese que le estoy arrojando luz, le estoy entregando fuentes. Amén. Y así, las palabras destacadas o importantes que no pueden pasar por alto, entre otras, usted las va a encontrar en Strong. Y ahí va a encontrar su raíz etimológica. Todos necesitamos tener ese diccionario. Más que cualquier libro. Hay gente que prefiere comprar libros como, por ejemplo, de motivación, libros de esto, de lo otro. Bien, ¿verdad? Pero créame que este diccionario es esencial para yo poder entender la palabra. Amén. Para poderla entender. La puede descargar, pero también la puede comprar. Si a usted le gusta leer, yo por ejemplo, yo leo más digitalmente. Pero me gusta tener mis cosas en físico. Uno va subrayando, va allí en la oficina, ya uno se dedica solo a estudiar todo eso, amén. O en la habitación, en un lugar de silencio. Amén. Mayormente usted va a encontrar, yo tengo 4 hijos, y usted va a encontrar que yo mayormente estudio en las madrugadas. ¿Por qué? Porque el día yo puedo estudiar algo, puedo hacer algo, pero siempre hay que trabajar, hay que atender, hay que hacer esto, hay que apoyar, hay que hacer lo otro. Y bueno, usted va a ver que cuando mi familia se duerme, ahí sale, reina el silencio. Y allí, como padre, ya uno entiende esas cosas, ya uno va avanzando en ese tipo de situaciones. Amén. Ya se va avanzando. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, hermano Rolando? Yo creo que podemos dejar la transmisión hasta acá porque está muy larga. Salmista, hágame el favor de cortar. Dios bendiga a todos. Mañana vamos a estudiar unas palabras, a profundizar algunos términos, algunos textos bíblicos, y confiamos que va a ser de mucha bendición para ti. Amén.